Visión Colectiva Radio. Colectiva Radio. Colectiva Radio. Muy buenas tardes, amigos y gente que nos escucha. Estamos aquí en su programa Psicoactívate. Hoy miércoles 19 de julio del 2017 y con esta tarde media nublada. Nos acompaña esta tarde, amigos, una amiga, psicóloga con especialidad en terapia familiar sistémica con violencia y adicciones, y nos viene a platicar un poco acerca de este tema, de lo que es la violencia y las adicciones. Antes que nada, un saludo a mi comandante en jefe en los controles, Dani. Muy buenas tardes. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Edgar, por la invitación. Y bueno, pues un gusto para mí poder compartir con ustedes y pues platicarles un poquito de lo que es la violencia, un poquito de lo que son las adicciones, ¿no? Y bueno, pues tomar como un sentido de información. Bueno, y como la intención de todos los programas que nosotros realizamos aquí en Psicoactívate y en su estación de Visión Colectiva Radio, la intención es informar a la gente. Hablando específicamente de estos temas, en lo personal a mí me gustaría que a través del desarrollo, si una persona está sufriendo algún tipo de conflicto de estos, porque a veces es difícil darse cuenta y más allá aceptar que se tiene un conflicto de este tipo, sobre todo cuando se está inmiscuida cierta clase de violencia, cuando hay una adicción. Y bueno, para eso esta tarde nos acompaña la especialista. Yo tengo una duda, Paula. ¿Cuál es la diferencia o qué separa entre un consumidor y un adicto? Tu pregunta es muy buena, qué bien que lo haces. Pues bueno, darnos cuenta cuando una persona está siendo consumidor, nos está hablando de que hay un consumo de vez en cuando, o sea, no es un consumo habitual, ¿no? Es un consumo que se hace, por ejemplo, una sola vez, solamente cuando voy de fiesta, ¿no? O sea, fumo marihuana una vez al mes cuando salgo con mis amigos, fumo o inhalo cocaína, una vez a la semana, únicamente porque los fines de semana salgo con mis amigos y pues tengo como esa influencia, ¿no? Esto es a esto le llamamos consumo. Cuando ya estamos hablando de una adicción como tal ya nos está hablando de algo que es diario, que se hace de manera consecutiva, de manera recurrente, que además ya te está hablando de una necesidad, ¿no? Que ya te genera ir a buscar la droga, ir a buscar pues el tipo de sustancia que estés tú intentando consumir en ese momento o que necesite tu cuerpo en ese momento. Entonces, la diferencia entre un consumidor y una persona adicta es la frecuencia, ¿no? La frecuencia con la que la inhalan o la fuman o la ingieren. Y tiene algo que ver, digo, siguiendo en la misma tesitura de la pregunta, ¿tiene algo que ver el tipo de droga que se utilice? Porque bueno, antes de salir al aire, amigos, platicaba con mi amiga y me hacía mención que hay gente que por usar cierto tipo de drogas siente que no está inmiscuido en una adicción. Sí, claro, esto es súper importante. A todos los que nos están escuchando, es importante poder analizar que absolutamente todo, la diferencia de lo que son una droga y una no, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos que la gente adolescente cree que la marihuana, al ser una droga natural, deja de ser una droga, ¿no? O sea, la marihuana, al ser un elemento que puede ser natural, deja de ser una droga, y esto pues es falso, ¿no? O también escuchamos de forma habitual que te dicen, pues yo no me drogo, yo solamente fumo y bebo, ¿no? Pero bueno, aquí es importante hacer conciencia, ¿no? Que el alcohol, tanto el alcohol como el cigarro, también son drogas, ¿no? Si bien son drogas legales, bueno, no dejan de ser una droga, que al final, en efecto, generan un daño irreversible y a nivel cerebral, ¿no? ¿Qué tipo cómo se podría diferenciar ese tipo de drogas? Tú hablabas de legales, ilegales, ¿de qué otra forma puede
También hay drogas que se llaman blandas y drogas duras. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Pues bueno, las drogas blandas precisamente son estas drogas como la marihuana, que son drogas naturales, ¿no? Las drogas duras son, por ejemplo, como el LSD, que son drogas que ya están, que son sintetizadas, que están hechas químicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, la marihuana en un principio no se utilizaba como una droga, o sea, se utilizaba como una manera, de hecho, medicinal, ¿no? Con el tiempo, pues bueno, el humano le fue encontrando otros usos, entre ellos precisamente que, bueno, que puede inhibir ciertas partes, llegar al sistema límbico, generarte un estado dopaminérgico donde tú sientes, pues, estás en un estado de placer, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos tener la diferencia entre una droga blanda, que sería, por ejemplo, la marihuana, y una droga dura como el LSD. Y bueno, en algunas ocasiones, en programas anteriores, hemos mencionado esa parte, o sea, ha hablado también de esa parte, ¿no? Que muchas de las veces la gente llega a caer en la trampa de creer que porque consume cierto tipo de drogas no hay algún problema. Obviamente el alcohol es una droga legal, permitida, la venden en cualquier lado, pero también te puede causar el mismo conflicto, ¿no? Si llega a caer en se llega a caer en la adicción, el mismo conflicto que si usaras una droga tal vez ilegal. ¿Qué tipo de consecuencias, digo, y creo que tiene mucho que ver con la parte de la violencia, qué tipo de consecuencias llega a haber en cuanto a violencia en una persona que recurre a sustancias? Pues, en efecto, para empezar hay un descontrol cerebral, o sea, como bien mencionaba hace un momento, cuando se toca el sistema límbico, pues las reacciones no son las mismas. O sea, si tú si te manejas o vives bajo un estado alcohólico, ¿no? Lo que va a suceder justamente es eso. El alcohol tiende a generar esta excitación, ¿no? Bueno, el alcohol es un depresor. Totalmente, pero lo que sucede si tomas el alcohol en cantidades bajas es que al principio va a darte un golpe fuerte de dopamina que va a hacer que te mantengas en un estado alto de euforia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando viene? Lo que pasa con este choque dopaminérgico es como cuando llenas de agua ¿cómo se llama? El tanque de tu casa, ¿no? Está lleno de agua, ¿no? Y obviamente te va soltando la dosis pequeña conforme vas utilizando para el baño, para lavar los trastes, ¿no? ¿Qué sucede con la droga o el alcohol? Pasa que hay un desbordamiento de agua, un desbordamiento de dopamina. Entonces te sientes totalmente energético, te sientes fuerte, poderoso, ¿no? Y entonces esto también te puede llevar a generar un estado de violencia. ¿Por qué? Porque te sientes capaz, ¿no? En ese momento de romper absolutamente todo, de poder de hecho hasta de desinhibirte, ¿no? De hablar de cosas que no pudieras hablar de forma natural. ¿Por qué? Porque en efecto estás en un estado dopaminérgico, en un estado excesivo de dopamina, en donde tu cuerpo se siente tan bien, ¿no? Que justo quiere liberar. De aquí viene esta famosa plática que se tiene con las personas que son consumidoras o que ya son adictas, que te dicen que se siguen drogando porque tienen la necesidad de buscar como esta primera sensación, ¿no? O sea, la primera vez que me drogué fue así mágica, desbordada, ¿no? Justamente es por eso, porque al tener una explosión tan fuerte de dopamina, es ese primer contacto, esa primera vez de cuando estás teniendo este contacto con la droga, nunca va a ser igual a tus posteriores consumos. ¿Por qué? Porque justamente sucede que hay un desbordamiento, pero el cuerpo entra en algo que se llama down regulation, ¿ok? Hay una regulación en donde tu cuerpo dice: oye, ya tiré muchísima dopamina, y entonces para volver como a llenar el tanquecito,
me voy a tardar, ¿no? Y aquí es donde se vuelve todo cíclico, ¿no? Porque entonces el cuerpo... Para cuerpo... eso es nuevamente el consumo. Exactamente. Para volver a llenar. Exactamente, pero eso es llenar el tanquecito de dopamina. Bueno, no lo vas a llenar de dopamina, vas a engañar a tu sistema límbico. O sea, vas a decirle a través de la droga que aparentemente estás en un estado de estabilidad, en un estado de euforia, pero es un estado falso, ¿no? Aquí lo que sucede justamente es eso, se queda vacía pues este tanquecito de dopamina, y lo que sucede es que el cuerpo tiene que regularse como de lugar, ¿no? Y entonces esta falta de dopamina, de estabilidad, de esta conexión química, lo que hace es que manda a la corteza prefrontal la orden de ir a buscar la droga. Por eso la necesidad, o sea, por eso es como esa compulsión, exacto, la compulsión, de querer ir a buscar más droga, de la necesidad de poder estar en este estado estable, en este estado pasivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es de ahí de donde surge todo este movimiento. Al final, por eso se convierte en algo muy cíclico. Por eso es como, ¿por qué caigo en este como down regulation, que también se le llama que caes en un estado, ay, se me fue el nombre, de síndrome de abstinencia? Ajá. Entonces, este síndrome de abstinencia no es más que esta justa necesidad del cuerpo de querer volver a regularse, ¿no? Y la necesidad de querer llenar con esta sustancia lo que yo ya lastimé, lo que yo ya desbordé en el estado límbico, en mi estado, en mi nivel dopaminérgico. Sí, porque sabemos que difícilmente la persona sin la sustancia va a funcionar como tal vez quisiera. Claro. Por eso la necesidad de la sustancia, a lo que alcanzo a entender. Uh-huh. Si hablamos de una situación orgánica, hasta cierto punto inconsciente, ¿qué tanta responsabilidad tiene el adicto de esta situación? Porque bueno, se me ocurre ahorita, hablando de una situación en donde no tiene control, hablando de neurotransmisores, por ejemplo, él no tiene control sobre estos neurotransmisores, es una necesidad inconsciente, por así llamarlo. Sí, impulsiva. Impulsiva, compulsiva. Ajá. Incluso. Ajá. ¿Qué tanta responsabilidad tiene la persona adicta para seguir recurriendo? ¿O qué no debería de hacer? ¿O cuál es el error que comete constantemente para volver a caer en este ciclo? Bueno, mira, la responsabilidad del consumidor o del adicto es totalmente del consumidor y del adicto, porque es responsabilidad desde el primer momento, desde el primer día que estoy teniendo contacto con la droga. O sea, eso sí de claro, ¿no? Posteriormente, en efecto, pudiera sonar como que el adicto o el consumidor no es responsable de que tu cuerpo, de manera orgánica, te siga pidiendo la droga, ¿no? Entonces, pudiera sonar así, pero bueno, no, esta es la manera como orgánica, en efecto, de explicarle a la audiencia cómo está funcionando tu cuerpo, de qué manera tu cuerpo te está pidiendo, o por qué tu cuerpo se vuelve como tan exigente, ¿no? Por qué te hace compulsivamente pararte e ir a buscar la marihuana, la cocaína o cualquiera de las sustancias, ya sean hasta inhalantes, ¿no? Esta es la manera como más sencilla de explicarle a la audiencia el por qué tu cuerpo te lo exige de esa manera, pero como responsabilidad, pues totalmente el consumidor y el adicto es responsable de hacerlo por primera vez, ¿no? Y de permitir justamente que haya pues como desajuste, ¿no? En tu nivel de conexión neuronal. De hecho, te lo pregunto porque puede haber alguien que nos esté escuchando que diga, bueno, ya entendí que es una falla orgánica, mi cerebro no produce las sustancias como debiera y por eso necesito la droga, ¿no? Entonces no soy del todo culpable o responsable. Y me quedo con tu respuesta, ¿no? Ser responsable desde la primera ocasión que se llega al consumo. Me surge otra duda. ¿Por qué una persona, entre comillas, sana, estable tal vez, llega a tener la necesidad de ese estado
de esa situación de estar dopado, por así llamarlo? ¿Qué pasa a nivel sistema? Que es algo que platicábamos antes del programa, que como seres humanos funcionamos en microsistemas y macrosistemas, ¿no? Me explicabas. ¿Qué pasa en este individuo que siente la necesidad de recurrir a una sustancia, sea cual sea? Mencionabas tú incluso el cigarro, el alcohol, una droga como la marihuana o drogas más fuertes, ¿no? Incluso solventes. Sí. ¿Qué pasa en este individuo para que caiga en una adicción? Pues bueno, la palabra como tal, de hecho, nos habla muchísimo, ¿no? O sea, si la dividimos, pues adicción, o sea, nos habla de la no dicción, ¿no? O sea, nos está diciendo que el individuo está teniendo como una falta de comunicación, algo está fallando, o sea, no. Y la adicción no necesariamente tiene que ver con ser adicto a una sustancia, puede ser adicto al celular, a una persona, ¿no? ¿Y qué va a influir? Pues va a influir, o de qué depende, respondiendo a tu pregunta, depende de muchos factores, Edgar. Depende del entorno, del contexto social, ¿no? De la religión, hasta del machismo, de la política, o sea, de todo lo que te forma y te construye como persona, de una estructura social, ¿no? Entonces depende de muchos factores. ¿Existe gente que pueda estar predispuesta bajo tu...? Por supuesto, ¿no? ¿Existen factores de riesgo? Sí, claro. O sea, de hecho, pues una madre, ¿no? Que se encuentra embarazada, ¿no? Y que bebe, o sea, que es alcohólica en su embarazo, desde ahí ya tenemos una super predisposición a que este futuro humano, este futuro ciudadano pequeñito o pequeñita, esté totalmente predispuesto o por lo menos su nivel a tener un contacto con el alcohol sea superior al de otra persona que su mamá cuidó su alimentación o que fue más sana. O sea, sí, claro que hay predisposiciones. Sí. Hablando ahora de violencia, ¿qué tanto influye el ser una persona adicta con la violencia? ¿O qué tanto tiene que ver? ¿O qué ocurre? ¿O qué nos puedes Pues mira, comentar? Aquí hay varios factores. O sea, por ejemplo, hay gente que justamente es muy violenta, de forma como de temperamento. De temperamento naturalmente violento, ¿no? Entonces, hay gente que justamente justifica que fuma marihuana al ser un depresor para mantenerse como en un estado de calma, ¿no? O sea, me mantiene así como tranquilito, ¿no? Evita que yo me pelee, que yo tenga algún conflicto, que yo tenga algún problema. Entonces, sí, por supuesto que influye el uso de cualquier sustancia en la violencia. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, no hay un control de tus respuestas, no hay un control de tu conexión. Entonces, de hecho, hablamos de estos famosos down regulation, donde, de hecho, ha pasado, ¿no? Que tienes estos como pedacitos donde beben demasiado y hasta se les olvida lo que vivieron o lo que pasaron, ¿no? Una laguna. Ajá, una laguna mental, en donde lo que sucede es que tu cuerpo intenta, pues, regular o apagar los receptores, porque ya no tiene control. Entonces lo que hace es apagar los receptores para tener un down regulation, para posteriormente ayudarte a que empieces a regular y reactivar, pues como platicábamos, con antidepresivos, con medicamentos. Y entonces, sí, claro que influye. Hay varios tipos de violencia, ¿no? Entonces es importante pues también aprender qué tipo de violencia estoy viviendo. Y además, también si la estoy viviendo yo principalmente como adicto o como consumidor, porque puede ser violencia hacia mi persona o violencia externa, o sea, que yo la adicción genere. Es una violencia hacia sí mismo. Por supuesto, es una violencia, pues es física, ¿no? Una autoagresión. Ajá, una agresión. Entonces tenemos pues este tipo de violencias físicas que, pues bueno, son los golpes, ¿no? Que vemos muchísimo en la calle y muchísimo más con las personas que están en adicciones, ¿no? Pues este tipo de violencia simbólica, ¿no? En donde
en donde estamos hablando de lo que es importante para ti, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy en un estado alcohólico, ¿no? Y llego con mi esposa y mi esposa me está hablando, ¿no? De lo importante que es para ella seguir estudiando, ¿no? Seguir creciendo como persona, y yo le hablo de no, tú sirves para estar embarazada y limpiar la casa, ¿no? Este es un estado, una violencia simbólica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el simbolismo de importancia que ella le tiene a algo como superarse, yo simplemente lo disminuyo a nada, ¿no? Tenemos lo que yo te decía hace un momento, lo que es la violencia estructural, en donde pues tiene que ver pues la estructura cultural, ¿no? Todo lo que es tu sociedad, cómo estamos viviendo, cómo es que te venden ahora, ¿no? La información, cómo se maneja el alcoholismo, o sea, es impresionante la manera en la que se naturaliza, ¿no? Una adicción, claro, y el consumo de la misma, además, ¿no? Los cigarros, ¿no? Con estas famosas leyendas en donde se hacían etiquetas de manera violenta y aún así, pues bueno, ¿no? Entonces, y bueno, la más conocida, que es la violencia psicológica, ¿no? Que se articula en varios planos, ¿no? Que puede ser personal, o sea, introyección, que es como bien lo llamas, una violencia personal, una violencia hacia sí mismo, o la violencia psicológica a mi entorno o mi sistema. Okay. Bueno, ahorita tratando de hilar en lo que va del programa algunas ideas que nos has dado, se me ocurre, mencionabas adicciones, no dicción, o sea, es una falta de capacidad tal vez de expresar lo que pienso, siento y lo que estoy viviendo, ¿no? Bueno, esto sería tomando la palabra así tal cual, como dividiéndola etimológicamente, ¿no? Tal cual. Sí. Entonces, bueno, pero habla de una incapacidad de poder expresar. Eso. Entonces, una persona que cae en una adicción es porque tal vez, por así decirlo, coloquialmente, se tragó algo, ¿no? O sea, algo, una emoción, algún sentimiento lo tiene guardado. Ajá. Por eso la necesidad. Uh-huh. Conjuntando con el tema de la violencia, regularmente el adicto empieza a generar violencia a su alrededor, ¿no? Aparte de a sí mismo, a su alrededor. Uh-huh. Principalmente yo creo que con su familia, ¿no? Con la gente con la que convive o vive. ¿Qué tanta responsabilidad? Ya hablando de una persona que va hacia tratamiento, uh-huh, ¿qué tanto influye también la familia? Porque estamos hablando que el adicto por algo es adicto, ¿no? Por algo está recurriendo a la sustancia. Hay algo mal en su estructura tal vez social, ¿no? Familiar. Cuando una persona con una adicción reconoce que tiene un problema y busca ayuda, ¿no? O se acerca a lo mejor contigo, ¿qué tanto se tiene que trabajar con la familia, por ejemplo? ¿O qué es conveniente, no es conveniente? ¿O nada más se trabaja con el adicto? Pues mira, bajo el modelo que yo te vengo como presentando, bajo el modelo que yo soy que tengo esta especialidad, pues bueno, que es esta terapia sistémica, pues hablamos justamente del sistema, o sea, por eso se llama terapia sistémica como tal. ¿Por qué? Porque no solamente me enfoco en el adicto, ¿no? O sea, o en el consumidor, ¿no? Porque no todos son adictos, repito. Entonces, no solamente me enfoco en el consumidor o en el adicto, en efecto me enfoco en todo el sistema, ¿no? Aquí te puedo poner, por ejemplo, varios casos, ¿no? Uno muy importante es como cuando la mamá y el papá están teniendo como esta separación, este divorcio, un conflicto a nivel pareja, ¿no? ¿Y qué sucede cuando el hijo, que además es hijo único, ¿no? Está en medio de este conflicto familiar en donde pues lo que podemos ver es la no comunicación, lo que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, los padres no están teniendo una comunicación para poder entender que tal vez la relación se fracturó o que pudieran comenzar de nuevo intentando cambiar X y Y. Ese es un trabajo a nivel pareja, pero el hijo no lo entiende no lo entiende como a nivel emocional. Entonces, ¿qué pasa? El chico busca refugio con sus pares, usualmente, ¿no?
que es como donde puedes encontrar como esta, hey, no pasa nada, tranquilo, mira, fúmate este churro, y te vas a sentir más tranquilo. Pero no solamente es la calma momentánea que le va a dar al niño como tal, o al adolescente, o al hijo como tal, porque no tiene que ser necesariamente menor, ¿no? No es esta calma momentánea lo que permite como avanzar o trabajar, como dice, solamente con el adicto o con el consumidor. No, él va a ser como tenemos que analizar por qué este síntoma, ¿no? ¿Para qué sirve el síntoma, no? O sea, el síntoma de estar intoxicado. ¿Qué ganancia, no? ¿Cuál es la ganancia? Exacto, de estar intoxicado. ¿Cuál es la ganancia? Pues la ganancia es que mis padres van a tener que juntarse para poder poner atención en mí, ¿sí? Y si bien no es como llamar la atención para mí, no, es hacer que mis padres se mantengan juntos. Entonces, ¿qué pasa con este chico adicto? Que se vuelve el pegamento. Se vuelve como la supuesta solución del problema. ¿Sí? Entonces, en efecto, es importante trabajar con la familia, porque un adicto, siempre que hablamos de adicción, no solamente hablamos del adicto como tal, se habla de una familia completamente adicta. Sí, una familia enferma, ¿no? De una familia familia. Exacto, con un trastorno. Okay. Que está, algo en efecto algo no se está fluyendo, algo no está comunicando, por eso es la no dicción, ¿no? Algo en la familia no se está hablando, ¿no? Por eso es este trabajo familiar, ¿no? Este trabajo sistémico en donde tengo que observar todo, tengo que observar lo que está pasando en todo el contexto, en todo el sistema, y qué está pasando en los subsistemas. Porque si un sistema está mal, es como el sistema. Si yo tengo un sistema en mi cuerpo que está teniendo problemas, por ejemplo, en mi sistema óseo, evidentemente va a afectar a mis otros sistemas, ¿no? Entonces, un microsistema puede afectar al macrosistema. Por supuesto que es importante trabajar con toda la familia y no simplemente decir que él o ella es el adicto o él o ella es el consumidor. Y bueno, cuando la familia se muestra cerrada a esa posibilidad y culpan porque llega a ocurrir, ¿no? Tiene la responsabilidad porque le hemos dado todo, porque no tiene ningún pretexto. Cuando la familia se cierra esa posibilidad de que es un problema, ¿se puede trabajar únicamente con el adicto y que haya un resultado favorable? Sí, claro que se puede trabajar con el adicto solamente y que haya un resultado favorable. Claro que lo hay, porque entonces se tendría que trabajar con darle herramientas emocionales a él y ayudarle a encontrar qué lo está influenciando o qué lo está llevando a tener, cuál es el motivo, cuál es la demanda, ¿no? O sea, cuál es el motivo real del por qué por qué estoy teniendo este consumo, por qué elijo, además, por qué también elijo tal o cual sustancia, ¿no? Porque también tiene que ver, ¿no? El por qué elijo una sustancia a la otra, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Tengo, por ejemplo, bueno, hay gente que es policonsumidor, ¿no? O consumidor combinado, como le llaman, ¿no? Entonces, la gente que es policonsumidora, pues es la gente que mezcla, que toma varios tipos de drogas, o sea, por ejemplo, la cocaína y la marihuana, pero no las mezcla. O sea, hoy en la mañana fumo marihuana y en la tarde, que ya estoy medio cansado, pues me meto una línea de cocaína, ¿no? Y los combinados, los que hacen estos famosos churritos de marihuana con cocaína arriba, que hacen la mezcla, ¿no? Para fumar, este tipo de sustancias les encanta combinarlas. Pero aquí lo importante es, como tu pregunta bien lo dice, ¿por qué hay diferencia? ¿Por qué? Porque hay sustancias que para el consumidor se llaman sustancias de impacto. O sea, que te pueden decir, oye, pues es que yo fumo marihuana toda la semana y estoy súper bien, o sea, estoy tranquilo, porque bueno, pues es un depresor, como ya habíamos mencionado, estoy súper tranquilo, fumo marihuana toda la semana, pero el fin de semana que me aloco y me meto cocaína, me pongo muy mal. O sea, de plano
por eso mejor nada más me la meto los fines de semana. Entonces ahí es donde entiendes que su droga de impacto, o sea, la droga que realmente lo impacta, es la cocaína. Entonces es por eso que también es importante analizar el por qué elige una sustancia u otra. Sí, también quiero pensar que tiene que ver con los neurotransmisores, no nada más Por es la supuesto. dopamina, serotonina. En algunos programas ya se ha hecho mención de esto. Ajá. Hablábamos de que el adicto puede reconocer por sí solo, sin necesidad de la familia, reconocer que hay un problema. Sí. Si se habla de que el adicto viene de una familia enferma, de un sistema enfermo, por así llamarlo, y se le da una solución o un tratamiento, Ajá. ¿es recomendable que regrese a ese sistema enfermizo? ¿O qué tiene que pasar con esta persona? Si la familia no quiere recibir ningún tipo de ayuda, de tratamiento, ¿qué pasa con este individuo? ¿Qué se puede hacer con este individuo? ¿O simplemente con el tratamiento pueda tener la resistencia para no volver a caer con esa familia que desde un principio lo enfermó? No, por supuesto decíamos al principio que siempre hay cosas que influyen, ¿no? O sea, el contexto social, el lugar en donde vives, el nivel económico, o sea, hay muchas cosas que influyen, ¿no? Entonces, sí, obviamente, si se puede trabajar con el entorno, con el contexto y con la familia, pues en efecto se puede regresar a ese mismo entorno, pero ya sería un entorno como más sano, ¿no? Sería la opción, ¿no? Pero sí tendríamos que ayudarle a que, en efecto, pues saliera de ese contexto que al final lo lleva al consumo, porque si no sería volver a lo mismo, sería cíclico, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Por ejemplo, repito, otro de los casos que hemos tenido, que se han trabajado, ¿no? En donde tenemos una chica, ¿no? Que su máximo punto de drogadicción o de consumo, perdón, es porque le encanta la música electrónica, ¿no? Y ella va a los raves, estos famosos, va a los shows estos que ahora están súper padres, donde hay música a luz, color y música electrónica, que además todo esto pues influye, ¿no? En tu cuerpo, en tu actitud, ¿no? O sea, al final pues volvemos, es un contexto. ¿Qué sucede si yo como padre, ¿no? Como padre o madre de esta chica, ¿no? Me preocupo porque ella vuelva a tener una recaída posterior, obviamente, a un trabajo, ya sea en una clínica de rehabilitación o en algún centro de rehabilitación o con terapia psicológica. Bueno, ¿qué sucede si yo como padre o madre quiero evitar y que ella tenga una recaída? ¿Qué debo hacer ahí? Pues bueno, evidentemente no le voy a entregar el iPod saliendo de la sala de la clínica de rehabilitación con su música electrónica, para que además se la ponga a todo volumen y entonces active nuevamente esta parte, ¿no? Que genera como la influencia de llegar a la sustancia. Esa parte inconsciente, ¿no? En algún momento leí de este fenómeno que le denominan el craving. Ajá. Que es el recordar, incluso si tú vas caminando por la calle donde acostumbrabas utilizar alguna sustancia, el ver al vecino, el ver la tienda donde tal vez comprabas alcohol, hablando de alcohol por ejemplo, te va a hacer nuevamente generar en esta sustancia, nuevamente este fenómeno te puede llevar a la recaída. Es correcto. Entonces, me quedo con esto, o sea, sí influye bastante el cuidado de la familia, porque estamos, hablando ahorita de gente adolescente, ¿no? De gente... Sí, de cualquier tipo, además de cualquier nivel, de cualquier extracto social, porque a veces se cree que la droga únicamente está en niveles bajos, y no. O sea, puede estar en cualquier nivel, en cualquier extracto social, a cualquier edad, en cualquier tiempo, en cualquier momento. O sea, en efecto sí se requiere, es importante que la audiencia
tome conciencia de que un adicto no es solamente, o un consumidor no es solamente el adicto, no es solamente el consumidor. O sea, hay un entorno en donde también influyo yo como mamá, influyo yo como papá, como familia, como vecino, como sociedad, ¿no? Hablábamos de un problema estructural, ¿no? En donde sí influyo yo también como sociedad, ¿no? Entonces, sí es muy importante hacer conciencia si se tiene a una persona adicta, que el problema no es solamente el adicto, ¿no? Que si realmente se tiene la intención de ayudar al adicto, al consumidor, pues se tiene que trabajar el sistema completo, ¿no? Y encontrar qué está sucediendo ahí. Sí, porque como bien mencionabas, es un problema, es una enfermedad, de hecho, ¿no? Catalogada como una enfermedad en donde, claro, obviamente, como mencionabas, va a enfermar a los demás, ¿no? Por supuesto. Hablábamos o ponías ejemplos de gente adolescente, ¿no? Y que es gente, como bien mencionabas, cualquiera puede caer, pero hay gente que está en momentos de vulnerabilidad, ¿no? Eso es. Un adolescente, por ejemplo, sí, es mucho más fácil que caiga en el uso en el consumo de una sustancia que tal vez una persona adulta que tiene una vida estructurada. Quiero pensar que el adolescente, en esa misma visión de estructurar su vida, es presa fácil de caer en una adicción. Sí, perdón que te interrumpa. Sí. El desconocimiento de lo que puede pasarle a tu cuerpo al tener este consumo, pues claro que genera que seas mucho más vulnerable, y más una persona en etapa adolescente, ¿no? Entonces, claro que sí, el desconocer, y por eso era importantísimo mencionar, ¿no? Y hemos mencionado a lo largo de pues esta plática que no podemos dejar de lado, no podemos ignorar, o sea, no podemos hacer como por sociedad, porque nos conviene, porque me gusta, porque a mí como papá también me gusta beber, o porque a mí como papá también me gusta fumar. No puedo hacer oídos sordos, ¿no? De decir, es que a mi hijo le prohíbo que fume, pero marihuana, y yo sí fumo tabaco. Uh-huh. O sea, no estamos siendo coherentes, ¿no? Entonces, sí es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto, sí tenemos que trabajar como sociedad, como familia, ¿no? Para que se pueda fortalecer la estructura de la información desde muy temprana edad, en donde se les determine que las drogas legales, como el alcohol y el cigarro, no dejan de ser dañinas, aunque sean legales. Ok, y hablando de esta parte de los adolescentes, ¿cuáles son las señales que tú consideras que son de alerta? Digo, para la gente que nos escucha, porque creo que es un problema delicado, a veces muy crudo. Digo, ningún padre quisiera que su hijo cayera en una adicción. Desgraciadamente es algo muy común, y más común a veces de lo que nos imaginamos. ¿Cuáles son los síntomas o señales de alerta que tú verías o nos podrías explicar que pueden detonar en un adolescente? Para esos padres que a lo mejor nunca han tenido una adicción, nunca han sido consumidores frecuentes, pero empiezan a tener un hijo con una adicción. Es más difícil darse cuenta. Sí, es más difícil. Bueno, mira, yo considero que es importante poner atención siempre a los cambios que pudiera presentar la persona, ¿no? Para no encasillarnos solamente en el adolescente, ¿no? Uh-huh. Es importante, sí, empezar a observar si cambia su forma de actuar, ¿no? Si habitualmente llega más tarde, ¿no? O sea, si él habitualmente llegaba a tiempo y ahora llega más tarde, pues bueno, ahí hay una alerta clarísima de que algo no está bien, ¿no? Si de pronto llega con los ojos rojos, si se vuelve como un poco más distraído, como que se ralentiza, ¿no? O sea, que el niño lo ves o el chico, o la persona, ¿no? La ves como alejada, ¿no? O sea, claro que hay muchísimas alarmas, hay muchos síntomas, bueno, no síntomas, hay muchísimas alarmas que te van a estar diciendo que algo no está bien. Sí, porque, y te pregunto esto porque a veces como padre te puedes llegar a engañar, ¿no?
y justificar incluso es que está en la adolescencia y los adolescentes tienen cambios constantes de humor, ¿no? Uh-huh. Por eso te hacía la pregunta, para ver hasta qué punto sí es parte de la adolescencia y hasta qué otro no. Ahorita me queda claro, si existe un cambio incluso brusco de conducta, de comportamiento, uh-huh, es una señal de alerta. Cuando llegara a detectarse, ¿cuál es el primer paso que debe de dar una familia cuando detecte que tiene un problema de adicción en su casa? ¿O qué recomiendas tú? La comunicación. Por supuesto, la comunicación es el primer paso para poder entender qué es lo que está faltando o fallando como sistema. Bueno, perdón que sea tan insistente, sí, pero sí, ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando como familia, como sistema? ¿No? Porque, repito, no es únicamente el problema del adolescente, y más aún, o sea, más aún si es un adolescente, todos hemos pasado por la adolescencia, o sea, no necesitas tener un libro y saber exactamente la definición o cuáles son los cambios para entender que en la adolescencia tienes muchísimos cambios químicos, o sea, físicos, ¿no? En donde es importante poner atención a estos cambios y ver si los cambios que está teniendo de conducta mi hijo, hija o la persona que pudiera yo considerar que está teniendo o cayendo en una posible adicción o consumo, uh-huh, es importante observar y comunicarte para saber qué lo está llevando ahí. Decíamos, ¿cuál es el motivo del por qué está llegando ahí? Y también yo creo que como padre recoger parte de la responsabilidad y con toda la información que nos das, ¿no? Porque puede darse la situación de detectar una adicción en casa y satanizar al hijo, ¿no? O culparlo o creer que es por una mala conducta nada más, ¿no? O sea, es un problema, digo, con todo lo que nos has comentado, es un problema extenso. No tiene un solo origen como tal, no, consecuencias tiene bastantes, pero sí es importante hacerle saber a la gente que nos escucha que cuando se detecte este problema, como bien se mencionaba, es un problema de falta de comunicación. Bueno, como tal comienza por un problema de falta de comunicación. Uh-huh. No podemos buscar una solución cuando sigue habiendo este problema de falta de comunicación. El papá le encuentra un cigarro de marihuana a su hijo y lo quiere reprender, golpear o satanizar, ¿no? Porque es lo peor y él nunca lo hizo. O sea, debemos de entender que es un problema de todos como familia, uh-huh, y que como una familia, o sea, las familias son así, uno se cae y los demás empiezan también a colapsar. De igual forma, ¿no? En este problema, si entiendo con lo que nos mencionas, que si la familia contribuye en ayudar, en comprender y ayudar a dialogar, ¿no? Porque un adicto no va a querer hablar. No, regularmente. Claro que no, por supuesto. Un adicto, mira, usualmente, y esto es súper importante, mi querida audiencia, habrá mamás o papás que nos estén escuchando y es importante tomar, como dice Edgar, esta parte de responsabilidad, porque a veces es conveniente tener una persona adicta o consumidora. ¿Por qué? Porque a veces es el disfraz perfecto para no ver mi realidad, sí, ¿no? O para no ver la realidad de lo que está pasando en casa. Entonces es súper importante que o sea, si realmente tienes la intención de que el adicto se cure, se sane, tenga una mejora, es importante observar la estructura. Y es importante tomar en efecto la responsabilidad de cada persona. Y suena súper fuerte, habrá personas que digan, ay no, yo en la vida seré culpable de que mi hijo, si todo he hecho bien, ¿no? Pues aquí viene la sorpresa, o sea, también, o sea, ni tanto ni poco, me explico, porque le di todo a mi hijo, bueno, ¿y en qué momento le pusiste límites, no? Uh-huh. Entonces, límites que le permitan a él aprender a ponerle límites a sus pares o a sus cuates o a sus amigos cuando le ofrezcan un churro, cuando le ofrezcan una línea. Si tú como padre no le enseñaste a tener límites, él no va a poder ponerle un límite a un amigo. Y entonces, aquí viene la causa y obviamente el efecto, ¿no? Tienes un hijo adicto que no sabe decir no.
optarán, ¿no? Y es importante. Es importante y muy interesante esa parte específica que mencionas, porque qué tan complicado a veces es educar a través de los límites, ¿no? Porque a través de yo ponerle un límite a un hijo, sacrifico también una parte de mí. Eso. Y a veces mejor no lo pongo porque al ponerlo me duele. Y mejor nos evitamos el dolor, tanto a ti como hijo, como yo como padre, porque duele poner un límite a un hijo, duele en cierto momento reprenderlo, ¿no? O incluso llegar al castigo es doloroso. Entonces, para yo no sentir ese dolor y posteriormente no llegar a sentir culpa, pues mejor hacemos como que no pasa nada, nos la vamos llevando así tranquila, tan cuates, siempre diferido, ¿no? Hay gente que menciona que un padre debe de ser el amigo de sus hijos, siempre diferido de esa opinión. Un padre está para guiar, para poner esos límites que tú mencionas. Está para ser padre, ¿no? O sea, y en efecto decíamos hace un momento, o sea, no, ¿en qué punto también para ti es conveniente, ¿no? O sea, hasta dónde a ti también como padre, como hermano, como madre, como primo, como sociedad, te conviene que él o ella esté en un estado de consumo, ¿no? En un estado de intoxicación. ¿Hasta dónde es conveniente para ti? ¿No? Entonces, pues sí, claro que las adicciones es un problema que tiene que ver con la estructura, con la cultura, no solamente con un individuo. Y con lo que haces mención, se me ocurrió un ejemplo, ¿no? Así rápido, de una pareja o de padres que se están separando y están luchando por la custodia del hijo, tal vez siendo un niño, posteriormente llega a la adolescencia, se hace adicto. También es una forma de obtener una ganancia con el adicto, o sea, porque yo te voy a responsabilizar de lo que tú no hiciste o hiciste de más. Y se pierde de vista el problema, ¿no? Que es atender esa situación de la adicción del menor, ¿no? Del adolescente o el joven. Sí, correcto. Fíjate que esto que mencionas es súper importante y me recuerda a algo que vimos con algún profesor en algún punto, en donde pues justamente se habla de que le ponen el foco, ¿no? O sea, el problema en realidad está alrededor o en otro punto, pero el foco del supuesto problema o de la historia que conviene contar es el adicto, es el consumidor, ¿no? Cuando no, o sea, y justamente esto es lo que se trabaja en terapia sistémica, es también esta parte de que le encantaba a Minucci, ¿no? Que era cambiar el foco, o sea, trabajar centrando el foco en donde, dirigirlo a donde realmente estaba el conflicto, el problema o el trastorno, ¿no? Sí, porque el adicto también tiende mucho de egocéntrico. Claro. Y tantito puede ser lo que mencionábamos, la parte orgánica, la parte estructural o sistémica, y tantito puede ser también ese rasgo de su personalidad que desea ser ese foco, ¿no? Sí, también no es que desee, o sea, no es tanto un egocentrismo como tal, más bien él decide tomar ese papel en la familia, o sea, él cree que esa es su función, o sea, no tanto como una parte egocéntrica, sino como la parte funcional, ¿no? Como la parte en la que si yo me drogo puedo hacer que mi familia, que mis papás que se están divorciando estén juntos, o sea. Entonces, ahí estamos hablando que el problema básicamente no es la adicción, ¿no? Pero para el adicto, la función que él tiene es súper importante, porque él es el pegamento, es lo que mantiene a los papás unidos cuando ellos ya ni siquiera... Sí, ya no hay nada. No hay nada, ¿no? Exacto. Sí, me llega a la mente así como una función como de sacrificio, ¿no? El hijo, sí. Yo me sacrifico Digo, esto obviamente no va a ser consciente. Vuelvo a lo mismo para la gente que nos escucha. Si hay una adicción, el hijo, el adolescente, hablando específicamente, ¿no? Porque nos fuimos hacia ese tema, hablar de adicciones puede ser hasta una persona adulta. Claro. Pero bueno, hablando de adolescentes, habría que ver qué es lo que quiere darnos a entender con la adicción, qué es lo que desea, ¿no? ¿Qué es lo que no está hablando? ¿Qué es lo que no nos está diciendo, ¿no? Aquí hay algunos saludos. Gracias. Dice Eusebio Sánchez, Dani manda saludos.
Gracias. Los mandé por parte de él. Gracias, Dani. Moni Ávila, saludos, Pau. Gracias, Moni, un beso. Apocalipsis Gamboita Mirusca, saluditos, gracias por compartir. Gracias a ustedes por escucharnos. Alacranes del Puerto, adelante, bonito tema. César Esparza, es un tema muy importante. Gracias. Rox Durán, qué buen tema, muchas gracias. Gracias, Rox, un saludo a Rox y a Bruce. Y un comentario que acerca de lo que estábamos hablando, dice Leonardo César, dice, a mí me pusieron límites y no me funcionó nunca, tomé disciplina y me hice drogadicto desafortunadamente. ¿Qué pasó con un individuo así? ¿O qué más ocurre? Bueno, hablábamos... ¿Cuál es el nombre? Leonardo César. Habla de que le pusieron límites y que aún así cayó en adicción. Hablábamos también, Leonardo, que es importante que tampoco nos fuéramos a los extremos, o sea, tampoco hay gente que tiene demasiados límites y entonces lo que quiere es salir corriendo, o sea, romper la regla, ¿no? Entonces, pudiera ser que en este caso, pues le tocó el lado contrario, ¿no? Pero al final volvemos al mismo punto. La base principal, la base central es que no hubo como esta comunicación de o me pusiste demasiados límites o hubo de plano escasos límites, ¿no? O sea, ahora, no podemos encasillarnos a que todas las adicciones tienen absolutamente que ver con los límites. Sí. Como hemos estado hablando, y agradezco muchísimo, César, que nos estés escuchando, es importante analizar todo el sistema, César, no únicamente el entorno y dejar de culparte, porque escucho como como este tono de, ya me pusieron límites y aún así me volví adicto, ¿no? O sea, sí a empezar a analizar el por qué toda tu estructura, todo tu entorno, el qué te estaba llevando, qué te estaba influenciando a llegar a consumir, ¿no? Sí, y aparte, bueno, ya digo yo de mi parte para complementar, hablábamos de los límites en la gente que no puede negarse a la invitación de alguna sustancia. Bueno, pero los límites no tienen solamente que ver con el consumo, ¿no? Pues es una parte importante, sí, pero... Hablando de esa parte, lo mencionábamos de esta forma, para Leonardo, que una persona que no tiene límites es presa de que en cierto momento le inviten y no tenga o no pueda poner ese límite. Claro. Pero también podría ser que si te pusieran límites y que haya también sido por decisión propia. Claro. O sea, no, tal vez tienes límites y hasta el día de hoy los tienes, ¿no? Los sigues teniendo. Sí, claro. Pero por decisión propia sigues cayendo en adicción, no nada más es porque te invitan. Eso es. Entonces, habría que analizar, yo creo que con lo que hablábamos o nos mencionabas, sí, pues todo el sistema, ¿no? Tal vez si hubo límites, eres una personalidad que sabe de límites, pero por decisión propia decides recurrir a una sustancia. Claro, perdón, dije César. Leonardo, pues sí, también sería importante. ¿César? Leonardo César. Sí. Leonardo César, bueno, perfecto. Sería importante, en efecto, pues, trabajar, ¿no? Como todo el sistema. Yo podría como invitarte a que, como siempre lo menciona Edgar en sus programas, te acercaras a algún especialista. En este caso, puedes contactarnos, ¿no? Voy a dejar mis datos al final del programa y podemos trabajar y llegar como a un punto en donde podamos encontrar esta respuesta, pero sí necesitamos como trabajarlo a profundidad, o sea, no sería como una respuesta muy superficial, ¿no? Sí. Y bueno, también saludos para Claudia Carvajal, saludos desde el grupo Clavería, AA 24 horas. Mucho gusto, un beso, gracias por estarnos escuchando, esperamos que sea de su agrado y que les sirva muchísimo la información que se tocó el día de hoy. Bueno, Daniel, ¿algo que quieras comentar? ¿Algún comercial? ¿Alguna información? Sí, ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias a todos los que están en sintonía con nosotros y bueno, pues gracias por estar al pendiente de nuestra programación y bueno, pues antes que nada, pues gracias a ti, mi estimado Edgar, y a nuestra invitada que el día de hoy aceptó esta charla aquí con nosotros en nuestro programa Psicoactívate. Gracias a ustedes por la invitación, yo feliz. Ok, y pues me piden que mande saluditos, ahí le mandé saludos al buen Javier y pues esperando que también esté excelente hasta allá, hasta Tláhuac se va el saludo. Y pues nada más, invitándolos al próximo sábado, por allá vamos a estar con todos nuestros amigos de Tlaxcala, entonces
pues va lo que es Paco, el sexólogo Francisco Villatoro, a lo que es la ponencia. Entonces, pues un tema de sexualidad importante, no se lo pierdan. Esto va a ser en Apizaco, Tlaxcala, la entrada es totalmente libre en lo que es el auditorio del Colegio Fray Pedro de Gante en el centro de Apizaco, Tlaxcala. Él se presenta a las 8 de la noche, entonces ahí va a estar el equipo de Visión Colectiva Radio y pues nada más, hay que llegar, la entrada es gratis. Yeah. Ahí está. Muchas gracias, Dani. Y bueno, amiga, Ok. Paola, psicóloga. Bueno, le digo amiga porque en lo personal Somos amigos. es una amiga. Así es. Para terminar, ¿qué recomendación, si se detecta un caso de adicción, qué recomendación le darías a la familia o al mismo adicto? ¿A dónde se puede acercar? ¿Tienes algún teléfono, algún lugar donde se te pueda contactar si se necesitara? Claro que sí. Bueno, como ya lo hemos mencionado, mi nombre es Paola Alonso. Pueden contactarme al teléfono fijo, el número 63623838, o al teléfono celular 55 66 72 76 19. En estos números, en el celular directamente yo les puedo responder, me pueden mandar WhatsApp, no tengo ningún problema porque me escriban o me llamen, y en el teléfono fijo pues pueden llamar y hacer una cita ya directamente. En efecto, pues lo que se recomienda siempre es pues hablar con un especialista y bueno, trabajarlo en conjunto y tener comunicación familiar. Ok, Paola. Bueno, ahí está el dato, amigos, a la gente que nos está escuchando y nos está viendo por Facebook. Pueden seguir viendo el programa, se queda ahí en la página de Facebook de Psicoactívate, igual por www.visioncolectivaradio.com, ahí pueden escucharlo. Y pues bueno, Paola, muchas gracias. A ti, Edgar. Muy interesante el tema y a poner atención porque es algo que ocurre más comúnmente de lo que pensamos. Las adicciones en cierto momento pareciera que nos están rebasando, el surgimiento de nuevas drogas incluso, y cada vez pareciera que la gente es más joven, ¿no?, que empieza a recurrir al uso de estas sustancias, ¿no?, al uso de alguna droga. Muchas veces no se sabe en qué momento se pasa de ser un consumidor a un adicto, ¿no? El adicto no se da cuenta cuando ya está sumergido, pero como sociedad, bien lo mencionabas, como familia, como un sistema, como bien se hacía mención, podemos observar las conductas y buscar ayuda, ¿no? En ese programa siempre se les ha sugerido, amigos, que cuando detecten algún tipo de conducta, ¿no?, que hay algún tipo de violencia, que hay un cambio de personalidad, que hay algo que no cuadra, ¿no?, en la forma de ser del individuo, se acerquen. Aquí con nosotros esta tarde estuvo la especialista en adicciones y violencia, pero también hay lugares, otro tipo de ayudas, hay lugares de ayuda mutua, AA, hay psicólogos. El chiste es que se acerquen. Sí, también están los centros de integración juvenil, los famosos CIJs. Entonces también pueden acercarse a los centros de integración o bueno, tomar de manera personal con un especialista, ¿no?, como ya se había mencionado. Pero yo creo que lo más importante es, en efecto, Edgar, como habíamos mencionado, yo creo que la recomendación sería que no tengas miedo, tú que me estás escuchando, no tengas miedo para enfrentar y solucionar cualquier tipo de situación. Para todo hay soluciones. Entonces, vamos a dejar de enmascarar, vamos a dejar de culpar y de dejarle, como les mencionaba hace un momento, el foco al adicto o al consumidor, ¿no? Vamos a trabajar en conjunto y bueno, para eso estamos. Muchísimas gracias. Y bueno, también recalcando que con este tipo de temas queremos dar a entender que a veces son más comunes de lo que pensamos. Eso es. Entonces no eres la excepción, amigo que nos estás escuchando. Si tienes este problema o conoces a alguien, busca la ayuda, porque también como cualquier enfermedad va avanzando, va siendo progresiva. Entonces tal vez todavía estás a tiempo, ¿no?, de recuperar muchas cosas o de no perder tantas cosas, ¿no? Eso es. Y no causar sobre todo un daño orgánico, ¿no?, a nivel incluso cerebral. Irreversible, claro. Irreversible.
Entonces, amigos que nos escuchan, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó esta tarde. Claro. Nuevamente, muchas gracias, Paola. A ti, Eder. Gracias Ojalá por se repita. Gracias por aceptar la invitación y estoy Gracias. seguro que no va a ser la última vez que estés con nosotros. Perfecto. Te vamos a estar molestando. Me encantará. Y ojalá haya gente que le haya servido este programa y pueda acercarse con toda confianza a ti, ¿no? Para resolver su problema. Y bueno, amigos, nos estamos viendo y escuchando el siguiente día miércoles. El tema sorpresa, ya en la semana lo iremos manejando, amigos. Y bueno, muchas gracias y que pasen buena tarde, amigos. Gracias por todo, por la escucha y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Bye.